Sí, buenos días a todos. Les agradezco la posibilidad de la invitación a la Caja Colombiana de Subsidio Familiar y al Colegio Subsidio Chicala por la invitación a este foro institucional Los Derechos Humanos en el Aula, Retos y Posibilidades para la Convivencia en el Nuevo Milenio. Muy especialmente al rector Wilmar Alexander Chinchilla Moreno y a la colega maestra Alcira Mojica. Les comento que mi intervención se relacionará sobre todo con el eje 3 en relación a los jóvenes y muy específicamente a la mesa 4, ¿verdad? Los efectos de la globalización, la pobreza generadora de violencia. El tema así en concretito se relaciona con los inmigrantes en México, ¿sí? Una reflexión desde los derechos humanos. Hemos de comentar para empezar que yo estoy adscrito laboralmente en un municipio donde recalan, donde llegan muchos, miles de jóvenes, personas adultas, mujeres, centroamericanos, algunos sudamericanos y también caribeños. Es el municipio de Tultitlán, que está a las afueras de la Ciudad de México y que han recorrido más de 1000 kilómetros desde la frontera sur, desde los estados que hacen frontera con Guatemala o Belice, y se han trasladado muchos de ellos en un tren que acá se le denomina La Bestia. Este tren hace un recorrido y entonces desde esos estados a la Ciudad de México, y los inmigrantes se trasladan en el techo de los vagones, en realidad generando situaciones de mucho peligro, porque una caída pues les hace pérdida de alguna parte de su cuerpo y a veces hasta de la vida, y bueno, es bastante peligroso, ahora sí como dicen, viajar en La Bestia. Pero ¿qué es lo que origina o orienta esta situación? Pues es el deseo de pasar por nuestro país para llegar a la frontera con Estados Unidos, que aquí donde les he platicado, pues todavía les quedarían más de 1500 kilómetros para llegar a la frontera, y pues se pasarían varias semanas, pero eso no solamente es lo importante, sino que tienen que superar, enfrentar la fuerza del Estado mexicano en sus diferentes policías o cuerpos, entre ellos el de inmigración, que desafortunadamente violando la ley, violando las normas y los derechos humanos universales, agreden o condicionan o se aprovechan de la condición de estos inmigrantes para pues beneficiarse de esta situación. Y eso no fuera lo más todavía terrible, sino que ahora se ha unado en estos últimos 4 o 5 años otro brazo destructor de este sueño de los inmigrantes, que es el crimen organizado, que de alguna manera quiere cobrar ventaja de la debilidad que se le impone por la falta del reconocimiento de sus derechos humanos a los inmigrantes, y entonces el crimen organizado pues secuestra, maltrata, viola, limita el tránsito, condiciona participaciones, y desafortunadamente hace unos meses pues han sido asesinados pues de manera colectiva varias decenas de inmigrantes. Esta terrible situación, obviamente que en una parte del pueblo y una parte de las organizaciones mexicanas se ha tenido que enfrentar, se ha tenido que o se ha dado la solidaridad, espacios como es la Casa del Inmigrante, donde de alguna manera se les da avituallamiento, hospedaje, alimentación, cierta atención a su salud. Es muy poco lo que se hace, pero aún lo más grave es que han estado presionando para que se cierren estas casas, y algunas de ellas, como precisamente la Tultitlán, ha tenido que cerrar sus servicios. Y otra de las cosas graves es que la misma jerarquía católica ha presionado para que, por ejemplo, uno de sus integrantes, que tenía una casa de inmigrante, que es el padre Solalinde, lo obliga a renunciar y en cierta medida a presionar para que se cierre esta casa. Todo esto obviamente que afecta
pues terriblemente, no solo a los que están en tránsito, sino también a nuestra propia sociedad, que se ha insensibilizado, que ha generado un cierto desinterés por atender, cuando siendo que muchos millones de mexicanos vivimos en los Estados Unidos situaciones iguales a esta cuestión de ser inmigrante. Bueno, otra de las cosas que habría que señalar es plantearnos alguna idea, ¿verdad?, que podamos enfrentar en este mundo globalizado, una cuestión tan objetiva, tan concreta, que vamos, esto no se puede borrar con un dedo, con tapar el sol, sino simplemente es entender que está sucediendo, que está poniendo en peligro pues lo fundamental que es la vida de todas estas personas, que tienen todo el derecho de buscar un progreso, y que tendríamos nosotros como país y como pueblo, como Estado, simplemente ser respetuosos de esa necesidad, crear condiciones de libre tránsito, ¿verdad?, y evitar cuestiones de maltrato, que además ofende a nuestra propia Constitución y a nuestras propias condiciones de solidaridad internacionalista que deberíamos de tener. Pues, pero esto habría que señalarlo, es una situación que el propio Estado y que fuerzas obviamente interesadas, insisto, muchas de ellas bajo la intervención directa del crimen organizado, han llevado a que se dé una cuestión bastante violenta para con los inmigrantes. Les decía que habría que pensar también, bueno, pues por un lado que se dieran estos tipo de programas, estas difusiones, a la vez también hacerles conciencia de que quien se atreva o quien esté con ese reto de venir a cruzar este país, pues se prepare también conociendo la legislación mexicana, la normatividad de derechos humanos y las instituciones, porque sí las hay, de derechos humanos en México, y haga uso de ese conocimiento para su propia defensa, su propia organización, conozca la geografía y los medios de comunicación de México, o establezca contacto con los grupos de apoyo a inmigrantes que están en nuestro país, para que de alguna manera se genere cierta cobertura. De lo contrario, pues prácticamente vienen pues a estar expuestos a lo peor. Otro elemento que es fundamental entre los jóvenes, digo, lo obvio sería invitarlos a que no vinieran y a que se quedaran dando toda la fuerza de su inteligencia para enfrentar estos efectos de la pobreza, de la globalización, pero bueno, también pensando que hay una realidad que es la de recibirlos o de reconocer que están en nuestro país, pues invitarlos a que se preparen, ¿no?, en el idioma, no solo el español, sino también en el idioma inglés, y a la vez también de alguna manera pues crear lazos de comunicación, de solidaridad con otros inmigrantes que ya han tenido la experiencia de pasar por nuestro país. Esta es una situación que a mí me pareció fundamental en este punto de lo que es la cuestión de la xenofobia, la cuestión de los derechos humanos, que considero es importante retomar para evitar sobre todo las agresiones, la pérdida de vidas humanas a quienes tienen todo el derecho de ser felices y de alcanzar la plenitud de la satisfacción de sus necesidades físicas y espirituales. Pues les agradezco esta posibilidad de comunicación con ustedes, y bueno, pues sigo atento por si hay algún comentario o alguna observación, y muchísimas gracias, que tengan muy buen día.